sentía como que estaba en una pesadilla de la cual no me podía despertar. Mi vida cambió totalmente de un día para el otro. Estaba en el mejor punto de mi carrera, el mejor punto de mi vida hasta ese entonces. Me sentí invencible y de la nada pasé a ser un, eh, un paciente de un hospital con pronósticos muy malos. Me llamo Juan Manuel Correa, chico ecuatoriano que salió de Ecuador en contra de todos los pronósticos. Logró llegar a correr en Europa, comenzar a subir en las categorías del automovilismo. He logrado llegar a un punto que ningún otro ecuatoriano ha llegado antes. Que trabaja duro, que cuando se mete en algo da el 100% o prefiere no hacerlo. Soy una persona normal que mucha gente a veces no ve el lado humano de un piloto. Tengo una vida normal, problemas igual que tú y cualquier otra persona. Y simplemente alguien que tiene un sueño y que está tratando de lograrlo, y eso es llegar a la Fórmula 1. Toda mi familia siempre fue muy fanática del automovilismo. Yo desde bebé crecí viendo la Fórmula 1 con mi papá. Yo a los 4 años mi padre me compró una motocicleta de motocross y comencé a correr motocross, y a los 7 años me hizo probar un go-kart, y el día que me trepé en un go-kart nunca más quise saber de la moto, y creo que encontré por primera vez un deporte que me apasionaba, en el que era muy talentoso desde el inicio, tenía mucho potencial y poco a poco fue subiendo de escala. Comencé en karting en Ecuador a los 7 años. A los 11 años mi familia y yo nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a Miami. Comencé a correr en Florida y en Estados Unidos en ese entonces. Poco a poco fui subiendo el nivel de las competencias hasta que en 2013 gané el campeonato nacional de kartismo en Estados Unidos. Eso me dio un ticket para correr el campeonato mundial más tarde ese mismo año. Terminé ganando el campeonato mundial y me ofrecieron un contrato profesional para ir a correr en Italia, karting todavía. Hice 2 años de karting en Italia, después di el paso a la Fórmula 4 italiana, de Fórmula 4 italiana di el paso a GP3, que ya no existe, ahora se llama Fórmula 3, y de GP3 di el paso a Fórmula 2. Entonces, en 2019, en el punto más alto de mi carrera, tuve un accidente en la carrera de Spa-Francorchamps en Fórmula 2. Bueno, fue un día normal, una carrera como cualquier otra, hasta el momento que el accidente pasó al frente mío, no pude evitarlo, y todo pasó muy rápido. O sea, entré en un estado de shock, hubo mucho dolor desde un inicio. Mi vida cambió totalmente de un día para el otro. Estaba en el mejor punto de mi carrera, el mejor punto de mi vida hasta ese entonces. Me sentí invencible y de la nada pasé a ser un, eh, un paciente de un hospital con pronósticos muy malos. Desperté al día siguiente en un hospital, en lo que yo llamo mi pesadilla, que duró meses, al borde de la muerte a un inicio, entré en una coma inducida. Entonces hubieron muchos elementos alrededor de eso. Tuve múltiples fracturas en ambas piernas. Mi pierna derecha al punto que recomendaron amputarla. Me fracturé costillas, vértebras, tenía daños a los órganos internos, agua en el corazón, hígado, mis pulmones colapsaron después de 3 días después del accidente, y tuve que entrar en un coma inducido con una máquina de respiración artificial. Después del coma tuve que pasar por más de 20 cirugías en las piernas, reconstruyéndolas. Opté no amputar la pierna derecha y tratar de salvarla, pero fue un proceso de básicamente un año. Fue un proceso muy largo y con mucha incertidumbre, ¿no? Al comienzo no sabíamos qué esperar. Los pronósticos de los doctores no eran buenos, tanto que al inicio correr en la cara de los doctores no era ni siquiera una opción, volver a treparme en un carro. Cuando yo mencioné eso, se comenzaron a reír. Su preocupación al inicio era más que yo vuelva a caminar y ver si podía salvar mi pierna, etcétera. Al principio fue aceptar lo que había pasado, eso fue duro. Poco a poco, mes tras mes, cirugía tras cirugía, comenzamos, yo lo llamo, fue como
restaurar un carro clásico que estaba muy dañado. Tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucha rehabilitación también. Y poco a poco comenzó a haber luz al final de un túnel, comencé a tener una idea de, ok, creo que este va a ser mi estado físico después de la recuperación, voy a poder correr de nuevo, etcétera. Sentía como que estaba en una pesadilla de la cual no me podía despertar, entonces eso mentalmente es complicado. El mantener la claridad y la paz mental durante ese periodo fue casi imposible. Tengo suerte de tener una red de apoyo muy buena. Mi familia estuvo a mi lado todo el tiempo. Vi muchos psicólogos. Hablé abiertamente de todo esto desde un inicio y creo que eso me ayudó bastante. Tuve que tomar muchos riesgos en firmar con un equipo cuando todavía estaba en una silla de ruedas sin saber si iba a poder literalmente manejar el carro o no. Pero firmé un contrato para 2021. Milagrosamente pude manejar el carro desde el comienzo del año, mientras todavía estaba haciendo cirugías durante mi primera temporada de regreso. ¿Qué fue lo que te motivó? El recuperar mi vida, el no dejar que este accidente me defina y volver a tener una carrera como piloto profesional, el volver a ponerme en la posición que estoy ahorita, que es estando en la antesala de la Fórmula Uno con un sueño que todavía vive. No echar a perder todo el sacrificio que había hecho antes de eso. ¿Por qué regresar a las carreras? Porque es lo que mejor sé hacer. Cuando me planteé, ok, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Porque no creas que en un inicio no pensé, ok, hasta aquí llego yo como piloto, voy a ir a estudiar, voy a trabajar. Pero después dije, o sea, creo que eso sería un desperdicio, porque hay un potencial muy grande en este proyecto. Y también me di cuenta que iba a necesitar esa motivación de volver a correr para pasar por todo el proceso de rehabilitación que tenía que pasar. ¿Cómo fue la primera vez que te subiste a un carro? Ahora sí que no en las condiciones que a lo mejor ya habías tenido en el pasado, ¿no? Sino con algunos problemas físicos. Tuve que reinventarme como piloto, acostumbrarme y aprender muchas cosas de cero. Sabes que al pasar año y medio en silla de ruedas, con todo lo que había pasado, también el trauma mental, gané, suena raro, pero gané un respeto mucho más alto por lo que se requiere ser piloto. O sea, la primera vez que manejé un carro dije, wow, o sea, no es mucho más difícil de lo que me acordaba antes del accidente. Cuando volví a comenzar de cero en Fórmula 3, tuve que reconstruir toda esa base mucho y fue duro. Y psicológicamente eso también fue un reto, porque tuve que dar un paso hacia atrás en la categoría. Toda la nueva generación que antes yo los veía muy por debajo de mí, estaban corriendo ahora contra mí en Fórmula 3. Muchos de ellos son muy talentosos, me ganaban, entonces también estos últimos años han requerido mucha paciencia y mucha motivación. ¿Qué es lo que realmente te motiva a ti a subirte a un carro? A mí lo que me apasiona es, número uno, la adrenalina que tienes en el carro, esa sensación de ser totalmente libre y que estás tú solo ahí y en control de todo, es muy especial. Y yo nunca quise tener una profesión normal y siento que esto es muy fuera de lo común. Ser piloto no es algo normal y me gusta, estoy ya tan involucrado en este mundo, mi vida ha girado alrededor de esto desde que soy un niño, es parte de mí, es parte de mi identidad. En recuperación fue muy raro el tener una vida normal, sí, y ahí me di cuenta definitivamente no puedo hacer esto el resto de mi vida, tengo que volver a correr. Muy orgulloso de ser el embajador del Gran Premio de México. Es el segundo año que lo hago. Representa a todos los latinos. Y yo siendo ecuatoriano, siento que es mi deber ser la próxima generación, la que está tratando de llegar y ser el próximo Checo. Creo que es una conexión que hace mucho sentido. Además que el evento es espectacular, es muy divertido y me encanta México. Entonces siento que los ecuatorianos y los mexicanos encajan mucho, tenemos el mismo sentido del humor, la cultura es muy parecida, entonces siento que México es como un Ecuador más grande. Es uno de los pocos países donde cuando vengo a Ciudad de México digo yo podría vivir aquí. Estar en la Fórmula 1 es un objetivo ambicioso, pero sí, es mi objetivo. Mi sueño de vida es más, mira, tener una carrera buena como piloto profesional,
retirarme sano y salvo, tener mi familia, hacer mis negocios y vivir una vida que me llene. Eh, pero es una visión ya mucho más grande, pero ese es mi sueño. Mentalidad es todo. La mente controla el cuerpo físico y aunque todo parezca perdido, siempre hay una salida. Créeme que yo estuve en un hueco tan profundo y con tanta oscuridad que pensé que iba a ser imposible estar en esta posición y 4 años más tarde aquí estoy trabajando un pasito a la vez, saliendo de eso. Y creo que esto se aplica no a deportistas necesariamente, pero cualquier persona que pase por una dificultad, como dices tú. Así que les mando mucha motivación, porque eso es lo más importante.